Repasar ahora los números de la moneda norteamericana en esta plaquita. El dólar imparable, parece que no encuentra su techo. Allí lo tenemos, ¿eh? El dólar blue llegó a 219, el solidario 189,26 la cotización del Banco Nación y sigue en alza. Y para hablar de economía lo recibimos justamente al economista Agustín Monteverde. Primera pregunta, inevitable, Monteverde, buenas tardes. ¿Esta suba del dólar imparable puede empujar incluso aún más la inflación? A ver, en realidad el dólar es un bien más en la economía. Lo que ocurre es que es el bien, por ser el bien más líquido que hay en la economía, es el activo de refugio. Lo que ocurre con el dólar es que los argentinos huyen del peso. No es que suba el dólar, lo que baja es el valor de nuestra moneda y lo que anticipa el dólar es lo que va a pasar con el resto de los precios de la economía. Bien, ¿y qué medidas se deberían tomar desde el gobierno nacional responsable de la economía? ¿Qué debería cambiar en los próximos meses para frenar un poquitito esta escalada del dólar y también de la inflación? A ver, lo que está ocurriendo es que la gente, el pueblo, los agentes económicos ven ante una situación angustiante desde el punto de vista monetario y fiscal. Todo el mundo sabe que el Banco Central se quedó ya sin divisas. Es más, está usando divisas que no le pertenecen al Banco Central, así de claro. Todo el mundo sabe que pese a esa situación, seguimos dando vueltas sobre cuál es el rumbo que tiene que tomar la economía. No, y noten que no estoy hablando de la negociación con el Fondo Monetario Internacional, que es solamente un apéndice del problema. La cuestión es que en la Argentina ni el gobierno ni la oposición tienen, parece, idea de cómo rumbear el país ante una crisis que es, además de todo, repetitiva. Llevamos 20 años sin encontrar rumbo y seguimos dando vueltas. Ese es el punto, Agustín, justamente, porque el tema de la inflación parece ser un karma en nuestro país. Es constante y obviamente la gente se refugia en el dólar. Ahora, ¿cuál sería el rumbo que tiene que tomar nuestro país? Porque evidentemente acá se gasta más de lo que se tiene. Acá hay una cantidad de reformas de fondo que todo el mundo sabe que hay que llevar a cabo. Por ejemplo. Porque tenemos un Estado que hace todo aquello que nadie le pide, pero no hace nada de aquello que todo el mundo le exige. Es decir, lo menos que nos puede dar el Estado es seguridad, defensa, justicia. Bueno, esas funciones mínimas, esenciales, no las cumple. Ahora, eso sí, se encarga de llevar a cabo un montón de otras cosas muy mal, digamos, todos sabemos que el nivel de eficacia es pésimo en el Estado, pero además de todo, nos tapa de regulaciones a los argentinos, donde para llevar a cabo cualquier cosa uno tiene que recorrer una verdadera telaraña de normas que complican la vida. A eso agregarle el costo del Estado, no solamente los impuestos que debemos pagar, no solamente las tasas, todos los servicios que hay que pagarle al Estado, sino las propias multas se han convertido en verdaderos impuestos, sino que además de todo la inflación es un impuesto. Es un impuesto el más fácil de llevar a cabo para los funcionarios, porque es un impuesto que no es necesario discutir en el Congreso. Entonces, lo que requerimos es encarar los problemas de fondo que tenemos ya desde hace tiempo, que lo único que hacemos es agravarlos año tras año, mes tras mes. Hace poco uno leía que la provincia de Buenos Aires incorporó 26.000 agentes. ¿Esto se traduce, Monteverde, en menos Estado o un Estado más eficiente? ¿Cuál sería la respuesta correcta? A ver, acá hay mucha discusión en torno a las palabras para ser políticamente correcto. Sí, la palabra es el ajuste, ¿no? Es el miedo, ¿no? Hay que decirlo. Exactamente. Se ha convertido en un tabú la palabra ajuste, entonces dan unas vueltas,
A ver, Ahora, pero esto, real- a ver, re- el hecho de que tengamos un 50% de pobres, que cada vez tengamos más impuestos, digamos, el ajuste lo estamos haciendo todos los días. Por supuesto, pero claramente, y además, noten que curiosamente en esa Argentina que hablan de economía inclusiva, ha sido una economía que año tras año lo que ha hecho es excluir a más gente de los niveles de la clase media. Cada vez excluimos más gente de la clase media. Sí, Bueno, es extraño, no Agustín, sé. porque si bien se excluye a la gente de la clase media, esa gente excluida recibe dádivas por parte del Estado. Eso no significa que avance y que sea bueno y que etcétera, etcétera, porque si no se estudia, si no se tiene justicia y si no se tiene progreso. Pero digo, ¿el dinero va ahí? ¿Es la causa fundamental el déficit? No, mire, a ver, el gasto político es todo el gasto del Estado es gasto político, porque se hace política con la obra pública que venía absolutamente contraída y que saltó en los últimos meses previos a las elecciones, como suele pasar. Se hace política, por supuesto, que con los planes sociales, pero también se hace política incorporando graciosamente empleados a la administración pública, ¿no? Generalmente todos sabemos los primos, los amigos, los cuñados, los yernos y los suegros, ¿no? Se hace política con todo. Tal vez con lo único que no se hizo política en este último tiempo fue con las jubilaciones, porque fueron el único renglón del gasto que tuvo un ajuste fuerte. Fíjese la paradoja, ¿no? Los más... ahora, es la pobreza, el aumento incesante de la pobreza. ¿A qué se debe? ¿No será que precisamente lo que estamos haciendo es agravar la situación de los argentinos cuando lo único, cada vez son más los que hay que llevar en la mochila y cada vez son menos los que la cargan? ¿Por qué? Porque lo vemos todos los días. La Argentina no es un país que ya pierde capital financiero, pierde capital humano. Agustín, El mejor capital humano, el de sí. los argentinos mejor formados, se está yendo del país. Agustín, muchas gracias. Un panorama siempre un poco desalentador, pero bueno, así estamos. Gracias. Son los políticos los que lo hacen, no los economistas que lo comentamos. Gracias, muchísimas gracias, muy amable.